Shalom Rab, buenas noches, bienvenido. Shalom, Shalom a shalom, ¿qué todos. tal? ¿Cómo están? Muy bien, Rab, qué gusto verle nuevamente. Me gustaría Eh, solamente compartir algo en la pantalla. ¿Es posible ver la sí, pantalla? sí, estimado Jacob, ¿puede hacer administrador al Rab? Sí, dame un Vamos, segundo. ajá. Y, Ok, ¿tiene buen tamaño eso? sí, se mira excelente. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. Una vez más, le damos la bienvenida a todos que están presentes. Y Rab, Ibn, muy buenas noches, bienvenido. Y recordando hoy que continuamos con las enseñanzas de la serie que estamos llevando. Hoy vamos a continuar con el fundamento número 9 de Maimónides sobre la eternidad de la Torá. Así es que, sin más preámbulo, querido Rab, sea bienvenido y adelante. Muchísimas gracias nuevamente por este tiempo que podemos estudiar algo, aprender algo. Vamos a abordar ahora una clase de introducción a el principio número 9 de Maimónides, que establece el tema de la eternidad de la Torá. La Torá no puede ser cambiada. Y esta va a ser, digamos, la primera. Vamos a dividir la clase en, si no 3 clases, 2 clases, pero la idea es conectarla con la clase pasada y sobre eso vamos a trabajar la introducción. Ustedes van a ver por qué precisamente vamos a conectarlo con la clase pasada y cuál es la conexión intrínseca que tiene con esta clase, y a la misma vez vamos a ver por qué el orden que hay en, en la forma en que Maimónides estableció los principios. Tiene una lógica, no lo hizo al azar, tiene una lógica descendente, por así decirlo. Así que vamos a avanzar en ello. Maimónides trae el siguiente punto en su comentario a la Mishnah de Sanedrin, el capítulo 10. Dice así: Ayesod Achi, el principio número 9, el noveno principio. Y es que esta Torah fue tomada de Dios, viene de Dios, el Creador, bendito sea, y de nadie más. A esta Torah no podemos agregarle y de ella no podemos quitarle, tanto en la Torah escrita, así también en la Torah oral. Pues está dicho, Lotosif, en la Torah está dicho, Toiro dice, Lotosif, Olof, Velotigir Mimeno. No vas a agregar sobre él, en la Torah, Velotigir Mimeno, y no vas a disminuir de ello. Y ya explicamos este asunto, dice el Rambam. ¿Qué es lo que plantea Maimónides? Acá voy a cerrar compartir, sin verlos la cara a todos. ¿Qué es lo que plantea Maimónides?
en este principio, como siempre, algo bastante atrevido. Dice Maimónides, la Torá que tenemos hoy en día en el octavo es la misma Torá que le fue entregada a Moshe. Y aprendimos desde el hasidismo qué implica eso, qué implica que es la misma Torá que fue dada a Moshe. Ok, ahora vamos a ver cuál es la novedad en estas clases, y vamos a arrancar con esto. ¿Cuál es la novedad que trae Maimónides precisamente en este otro principio? ¿Por qué Maimónides dice que la Torá es eterna? Maestros de Torá, gente de mucho saber, líderes del pueblo judío, tenían buena relación en la generación post, generación de Maimónides, a saber, el rabino Yosef Albo, que también escribió un libro, planteó 3 principios para el judaísmo. En ellos no está de acuerdo con Maimónides y da su razón utilizando un lenguaje, un análisis filosófico muy intenso. Y esa es la razón por la cual no es un libro famoso. Uno lo puede encontrar en hebreo, pero incluso en hebreo la lectura se hace un poco, es muy técnica, muy técnica. Entonces no es un libro que haya sido, al menos yo no he encontrado una traducción, seguramente es conocido secciones de él, traducciones, secciones de él, pero no sé de alguna traducción. No solamente Rabí Yosef Albo, que era un sabio español, filósofo, matemático, los sabios españoles eran muy interesantes, tenían tanto en Torá y tanto en ciencias y letras, eran muy letrados. Gente muy letrada. No vamos a hablar acá del peso y las letras de Maimónides también. No era un individuo sencillo, era una persona muy culta, tanto en aspectos de Torá como también en aspectos de otros, de otros conocimientos, filosofía, astrología, etc. Pero no solamente Rabí Yosef Albo tiene fuertes críticas a Maimónides por el atrevimiento de fijar 13 principios y decir, esto es lo que yo creo que todo judío tiene que adoptar como creencia, y quien no adopte esto es un hereje y no tiene parte en el mundo venidero. Y él dice, yo me paro, ¿dónde estoy? ¿De dónde me paro para plantear estos 13 principios? Y trae sus razones que están explicadas tanto en su comentario al Mishneh Torah, que es desde aquí donde salen los 13, y también los argumenta en parte, por así decir, aunque no es su propósito argumentarlos ahí, en el libro del Mishneh Torah. El libro del Mishneh Torah no es un libro de apologética maimodiana, sino que es un libro de leyes. Pero donde sí Maimónides argumenta sus razones es en el libro Moreh Nebuchim. Ahora, no en todo el libro, pero sí podemos encontrar las razones por las cuales él dice, plantea los diversos 13. No es que va a decir, y ahora voy a argumentar los 13, sino que en cuanto uno lee el libro, varios temas, entonces uno puede entender, por eso Maimónides plantea los 13. Entonces dijimos que no solamente Rabí Yosef Albo, un grande, no cualquiera, sino que también el rabino Don Abravanel. Abravanel era un rabino en la ciudad de Barcelona, si no me equivoco, Barcelona, y fue expulsado junto con los judíos de España en el siglo XV y vivió la expulsión.
era muy cercano a los reyes, muy cercano, y él también era un rabino, comentarista del Tanaj, y también escribió críticas a las opiniones de Maimónides. Una de las tantas críticas que hizo, donde tiene divergencia de opinión con Maimónides, es precisamente en este punto. Maimónides dice que la Torá es eterna, no puede cambiar. Abravanel plantea lo siguiente: no podemos decir que la Torá no puede ser cambiada, pues él, en base a la Torá, él cita de la Torá, él dice, porque vemos claramente que hay preceptos que han sido dados, que antes eran prohibidos, antes era una prohibición para el ser humano, y luego fueron permitidos. Ejemplo de esto es consumir carne animal. En la época prediluviana, consumir carne animal no estaba permitido. Luego del pacto de Noé, que ahorita ya en estos días viene la fecha donde salió Noé de la Tebá y hizo un gran festejo. ¿Qué ocurre? Dios permite al ser humano que coma carne animal. Entonces dice él acá tenemos que, por así decirlo, algo que estaba prohibido, ahora está permitido. Esto es un cambio. Acá vemos un cambio claramente. No solamente trae eso, sino que también dice, no solamente que en la Torá vemos que algo estaba prohibido y luego se permitió, sino que también vemos que hubieron preceptos que antes no existían y luego se dieron. El ejemplo clásico que él trae es la circuncisión de Abraham. Por un lado, la circuncisión no era un precepto. Dios se le revela a Abraham y le dice, hay que circuncidarse. Y no solamente usted se va a circuncidar, sino también todo varón nacido en tu casa, que sea a los 8 días de nacido, etcétera, etcétera. Un nuevo precepto. Y así vemos otros preceptos que fueron dados, de qué hablar cuando se trata de la entrega de la Torá. Vemos que habían ciertos preceptos que no estaban y luego fueron dados. Y él plantea lo siguiente. ¿Cuál es su argumento? Él dice, esto a mí no quita de mí mi creencia y mi base de la divinidad de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, dice él, argumenta un argumento filosófico, la Torá fue dada con el fin de que refine al mundo, que refine a las escrituras. Una vez que las escrituras son refinadas, entonces hay preceptos, entonces ya no existe tener tantas prohibiciones. Entonces ahora podemos permitir, como en el caso de Noé, que antes la destrucción de la fauna, flora y fauna era algo del día a día. Luego, ¿qué ocurrió? Se disminuyó la cantidad de seres humanos. Una nueva civilización con una educación distinta puede empezar. Entonces, dice él, entonces Dios le permite al ser humano que inicie y ahora le permite, no solamente que le prohíbe, sino que le permite. Porque ahora, por así decirlo, Noé y su familia son refinados. No actúan de acuerdo a la generación del prediluviana. Ahora son refinados. Eso es lo que está diciendo Abravanel. ¿Se entiende? Es un buen argumento. La Torah es dada para refinar al ser humano. No solamente es un argumento de Abravanel, sino que él cita esta idea. Está claro que en la Torah podemos encontrar enseñanzas éticas, enseñanzas para
para vivir una vida mejor, ser mejor con uno mismo y ser mejor con el vecino. Ahora, esta es una pregunta que yo me planteé. Ok, cuando Maimónides establece este noveno principio como uno de los pilares del judaísmo, dice, esto es vital creer en esto porque quien no cree en esto no está creyendo en judaísmo. Cuando Maimónides planteó esto, no pensó en el argumento de Abravanel. O Maimónides nunca vio que Dios antes dio una prohibición y luego abrió esa prohibición y la permitió. Es decir, no se fijó en todos los detalles que Abravanel argumentó. Maimónides, que en su tumba está escrito, de Moshe Rabbeinu hasta el Moshe, no ha habido otro igual. O sea, una persona gigante, un gigante. ¿Cómo es que se le pasó cómo es que pasó por alto todos esos puntos? Todos esos cambios claros que se ven en el relato bíblico. Estoy haciendo estas preguntas de esta forma para poder llegar al punto principal que quiero plantear. Realmente yo podría dar la respuesta aquí nomás y y ya. Y cobramos la noche. Pero estoy analizando y dije, no tiene sentido. Estuve checando el Sijot del Rebbe que habla de este asunto y checando las fuentes. Y dije, ok, pero a Maimónides no se le ocurrió esto. Entonces esto se implica que Maimónides, cuando plantea que la Torá no puede ser cambiada, no se refiere a los cambios que se ven en la Torá, a la permisibilidad de algo y a la prohibición de algo luego, o al adendum de preceptos que aparecen en la Torá. Antes circuncisión, ahora circuncisión. Antes no había Shabbat, ahora van a guardar Shabbat. Y luego de eso, dice Maimónides, todos esos 613 preceptos son eternos. No pueden ser cambiados y Dios no va a dar otra Torá, explica también. Dios no va a dar otra Torá aparte de esta. Maimónides explica Hasidut, no se refiere a esto. Maimónides lo que dice, explica Hasidut, es que desde la perspectiva divina, Dios tiene dos aspectos lo que él dice. Pongan atención. Dios no va a cambiar la Torá. Desde su perspectiva no va a cambiar la Torá. Maimónides, entre paréntesis, Maimónides no está diciendo que el ser humano no pueda modificar las modificaciones necesarias para que esa Torá se aplique, pero desde la perspectiva divina, Dios no va a cambiar la Torá. Aspecto número uno. Un aspecto más atrevido de Maimónides, que Maimónides dice, Dios no puede cambiar la Torá. Es decir, Maimónides se está poniendo en una caja, en una camisa de fuerza a Dios. Porque si dice, la Torá no puede ser cambiada. ¿Quién no la puede cambiar? La lectura simple dice, ok, el ser humano no la puede cambiar. No, se refiere a esto. Es más, en hebreo, Maimónides lo llama ha'ataká, a este principio. ¿Qué es leha'atik? Algo en hebreo, leha'atik. Significa
transferir algo a partir de su fuente hacia otro lugar. En este caso se llamaría así. La Torá tiene su fuente en Dios. Eso es lo que plantea. Y al ser que tiene su fuente en Dios, entonces, Dios, ¿qué dice? Le dice al ser humano, le ordena y le dice, no agregues de vos a lo que está enraizado en mí. No te doy permiso. Y no solamente eso, sino que Maimónides dice, y no puede ser cambiada, no puede haber otra que Dios dé. Otras palabras que está diciendo Maimónides. No es el Dios todopoderoso que puede hacer lo que quiera. El Dios supremo e infalible. Es un Dios condicionado. Dice, no puede cambiarla. ¿Se han fijado en esto? Acá entramos entre paréntesis. ¿Qué significa? Nosotros hemos hablado de esta idea anteriormente. Y todo este análisis se encuentra ampliamente explicado en las obras de Hasidut Chabad. ¿Qué significa ser infinito? Ser infinito significa, a modo de preguntas, ser infinito significa que ese ente, llamémoslo, que Dios solamente puede expresarse infinitamente en lo infinito. Pero no puede expresarse en lo finito. De nuevo, ¿qué significa que Dios es infinito? Cuando nosotros nos imaginamos infinito, es algo grande, sin límites, ilimitado, inmenso, fuera de nuestro alcance. No comprendemos nada. Algo completamente infinito. Lejos de nosotros. Hasidut Chabad hace un análisis más profundo de ese concepto. La infinitud, dice Hasidut Chabad, por sí misma es finita. Es más, Chabad se atreve, en los análisis que hacen los rebes explicando sobre Dios, Chabad se atreve a decir, la verdadera infinitud solamente se encuentra en la finitud. Porque si Dios solamente puede manifestarse, puede ser en lo inmenso, en lo inalcanzable, en lo completamente incomprensible, en lo súper retraído de nuestra realidad, en lo por encima incluso de lo espiritual, significa al fin y al cabo que ese Dios es un Dios finito. ¿Por qué? Porque no tiene jurisdicción en lo finito. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi intelecto, no tiene nada que ver con mis emociones, no se puede revelar en el mundo físico, no puede estar ahí, porque el mundo físico, ¿cuál es la naturaleza, la sustancia misma del mundo físico? Finitud. Entonces implica que Dios, si decimos Dios es completamente inefable, incomprensible, infinito, sin fin, sin límites, estamos diciendo que Dios, estamos diciendo lo contrario, estamos diciendo que es limitado.
Y el Dios de la Torá no hace eso. Le habla al ser humano, le pide a Moisés que le construya un templo móvil y le dice, y yo, mi esencia misma, va a estar ahí en ese lugar, en 4 paredes. Y le dice, y vas a hacerme un templo móvil, y voy a habitar en medio de ellos. Betoham quiere decir en hebreo realmente dentro, en lo profundo, el interior. Rashi trae una explicación muy linda. Dice, dentro de cada uno del pueblo judío. Dios puede estar dentro de un ser humano. Y por más que descabellado que parezca, Chabad dice, sí. Eso, y es allí donde realmente encontramos su infinitud. En filosofía, a esto se le conoce como el Dios de las paradojas. Todo esto es un paréntesis, de nuevo, para volver a lo que estábamos planteando anteriormente. Entonces, Dios, precisamente en la multiplicidad, es donde se revela su infinitud. Porque cómo, a ver, análisis propio, ¿cómo es que el ser humano conoce y tiene el fenómeno cognitivo de infinitud? ¿Gracias a qué? Gracias a que el niño puede empezar contando de 1 al 10. ¿Y qué es eso? Finitud, pequeñez. Entonces, ¿dónde es que realmente encontramos lo infinito? En lo finito. El factor de que el Dios de la Torá habla con el ser humano, se revela a él, habita en un lugar específico y escoge, y todos los fenómenos antropomórficos, lo que la Torá está diciendo es que él tiene una infinitud absolutamente infinita, que incluso en lo finito puede revelarse. Y Chabad va más allá, Chabad dice, gracias a lo finito es que se puede revelar lo infinito. Y de ahí se comprende otra idea. Solamente en la multiplicidad se puede revelar la unicidad. Maimónides dice en el Mishneh Torah, este ninza, este ser, hablando de Dios, su unidad no es como la unidad de los seres que conocemos. Está explicando Maimónides. Que si bien es cierto, lo llamamos unidad, pero la unidad de él es una unidad mucho más profunda de la que nosotros percibimos. El Rebbe Rashab, en un discurso hasídico que se llama el Hatsu, que habla sobre el amor al prójimo y la armonía entre la sociedad. Él explica
que solamente cuando dos entidades están en conflicto y se logran armonizarse, es allí donde realmente ven lo que tienen en común entre ellos. Y realmente ven la esencia, las cosas que los une a ambos. Y que hacen que ambos sean realmente parte de una misma entidad. Y de un mismo todo. Es solamente cuando dos personas pelean, tienen una discusión y logran llegar a una conclusión entre ambos, es ahí donde la relación toma fuerza. Mucho más que como estuviese antes de una discusión, ya sea entre amistades, ya sea entre las parejas. Cuando un hombre y una mujer, o esposa y esposa, tienen una discusión, y al fin, y llegan a ese punto maravilloso donde el esposo descubre cuál es la necesidad, qué es la demanda de la esposa. Y la esposa descubre cuál es la demanda del marido. El amor y la conexión entre ellos es mayor que antes de esa discusión. ¿Cómo es eso posible? Explica el Rebbe Rashab que ayer fue su cumpleaños, el 20 de Heshvan. El Rebbe Rashab es el quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch. Explica porque en realidad hay una unidad que está escondida detrás de la no unidad. Y esa es la auténtica. Esa es la verdadera. En todo hombre y mujer existe el potencial de generar un nuevo ser humano. ¿Y qué es el ser humano en sí mismo? La unión perfecta genéticamente de dos entidades. De ahí que es santo tener hijos. Y la unidad de Dios se revela ahí en la concepción. ¿Qué es un ser humano? La combinación perfecta entre papá y mamá. Pero, para poder concebir, tiene que haber por un lado, dejar los egos de por un lado, los intereses propios, para entregarse a cada uno. Entonces explica eso como un ejemplo. Entonces explica, la verdad ya, el mundo que nosotros vemos es un mundo múltiple, es un mundo de muchos colores, hay diversas razas, hay diversas formas de entender el mundo. Y el mundo por naturaleza grita, yo soy lo que existo. No hay Dios, no hay Dios. Nos grita, no hay Dios. No hay tal unicidad. Explica Rashab que en realidad hay una unicidad detrás de toda esa multiplicidad. Pero que cómo se alcanza esa unicidad solamente a través del mundo físico, múltiple, con cambios. Y eso no, y esa es la unicidad auténtica. En otras palabras, de forma global, digamos, hasta que cada ser humano
sobre la faz del planeta Tierra no sea consciente y viva coherentemente de acuerdo a la conciencia de la unicidad divina de Dios, Dios no va a estar completo. No va a estar completo. Su unicidad no va a estar completa. Siempre va a haber la idea de existe el mundo, existe Dios. Eso no es unicidad. Ahora eso existe, sí, pero desde la perspectiva divina. No tiene chiste. El chiste es que los seres múltiples, 7 billones de seres humanos, sean conscientes de eso y vean coherentemente de acuerdo a esa conciencia. Y es allí donde el texto dice, y en aquel día será su nombre uno. Solamente ahí, en ese día. Y solamente en ese día Hashem va a ser coronado realmente rey, y su nombre será uno. Hasta entonces, él es opcional. Cerramos el paréntesis acá. Entonces explica que Maimónides no está diciendo que hay que poner énfasis en los cambios que uno ve en la Torah. No, Maimónides no está hablando de eso. Maimónides está hablando de algo más profundo. Nos explica, Dios no puede cambiar la Torah. ¿Por qué no puede cambiar la Torah? Porque estudiamos en la clase pasada, cuando Dios entregó la Torah, se entregó a sí mismo, se entregó su mismísima esencia. ¿Y en qué se entregó? En leyes que ya eran vigentes y existentes. Sanedrin dice, el Talmud, explica que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ya guardaban Torah. Ya conocían el Shabbat, conocían todas las ideas de todo esto. De nuevo, dijimos en la clase pasada, cómo es que, en la clase antepasada, perdón, ¿cuál fue la novedad del monte Sinaí? A la gente en hasta ese momento no se le había ocurrido que tenían que respetar a mamá, obviamente. Obviamente la gente lo sabía. La idea de la esclavitud, que es uno de los primeros preceptos que se le da al pueblo judío luego de los mandamientos y ser un mensch con el esclavo, nunca se le ocurrió a nadie. Claro que sí, pero nada nuevo. Ya existían sociedades en ese momento. Sociedades desarrolladas. ¿Cómo creen que existían sociedades desarrolladas? Tenían que tener alguna idea de orden, progreso, prosperidad, éticas. Si no, ¿cómo existían reyes y ejércitos? Tenían que tener. Entonces, la novedad de Matan Torah es otra. Y Hasidut explica utilizando el noveno principio de la siguiente forma. El Talmud dice que los patriarcas ya practicaban Torah y Mitzvot. En la misma Torah se encuentra remazim, se encuentra, vamos a encontrar pistas de esta idea. Dice que el Eterno habla sobre Abraham diciendo, él guardó mi Torah, porque hizo justicia y guardó mi Torah. Ok, guardó Torah. Entonces está claro que la idea de los preceptos del monte Sinaí, esa idea esa no es la novedad de Matan Torah. De hecho, para que el rey dictamine algo
vamos a utilizar ese ejemplo, para que el rey dictamine algo sobre el pueblo de alguna otra forma ya tenía que estar acostumbrado a ello. Porque desde el momento que el rey dictamina que se tiene que guardar, ¿cuándo es que empiezan a aprender cómo guardar esos preceptos? ¿Luego de que el rey los ordenó o ya desde antes? El Talmud explica, Midrashim explica, que Jacob no inmigró a Egipto hasta que Judá fundó un centro de estudios en Egipto. ¿Y qué estaban estudiando? Torah. Estaban estudiando cómo hacer tzitzit. Estaban estudiando cuál es la forma apropiada de guardar el Shabbat. Estaban estudiando Torah. La Torah que había entendido Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob. Eso lo estaban estudiando. Entonces explica Hasidut. Toda esa información que tenían antes no fue por una orden divina. Dios no se los ordenó, sino que los patriarcas, a través de su alto intelecto y refinamiento del intelecto, comprendieron la verdad de la Torah y comprendieron cómo esta información debía expresarse en el mundo físico. Lo comprendieron. Pero de nuevo, Dios no les dijo, háganlo. Entonces, ¿qué pasó? Hasta cierto nivel, ya no podían alcanzar más. No podían alcanzar mayor comprensión. Así que incluso la comprensión que tuvieron, que era divina, muy elevada, era limitada. Era limitada. Por muy espiritual que haya sido, era limitado. Por muy intelectual y muy humanista que haya sido, era limitado. Faltaba un ingrediente para hacer precisamente que toda esa información estuviese por encima de los límites. Y no solamente que estuviese por encima de los límites, sino que fuese absolutamente una auténtica verdad. Por eso, la verdad, Dios se reveló en el monte Sinaí y dijo, en todo ese conocimiento que ustedes desarrollaron, yo me voy a unir a Él, se los ordeno, esta es mi voluntad, y siendo que es mi voluntad, yo estoy unido completamente a ella. Que no sea solamente a través del intelecto de ustedes, sino que sea porque yo se los pedí a ustedes. Y entonces Dios se entregó, se envistió, se cubrió con esos preceptos y entregó su esencia misma en esos preceptos. Entonces, el Shabbat ya no era porque Moisés llegó al faraón y le dijo, mira, no pueden trabajar la gente 24/7 y no puedes construir ciudades y no puedes construir las cosas que quieras construir con gente que está trabajando 24/7. Es una cuestión humanista, es algo ético, es algo correcto. Dale un poco de descanso al burro. Eso cualquier sociedad, cualquier ser humano lo comprende. Ya no era esa la razón. Ahora el Shabbat se tenía que guardar porque eso fue lo que Dios mismo desde su esencia misma pidió. Él dijo, yo quiero que eso esté, yo quiero estar vinculado en eso. Entonces, ¿por qué lo empezaron a hacer el pueblo judío? ¿Cuál es la novedad? Lo hacemos porque Dios lo pidió. La circuncisión no fue en ese momento porque Abraham vino, la hizo y porque era algo que él entendió que espiritualmente alcanzaba, qué sé yo, sino porque Dios mismo lo pidió. Entonces la Torá y Dios se constituyeron en una misma entidad. La sabiduría de Dios se vinculó consigo mismo
Y al ser que Dios, en Él no existe la idea de cambio, ni modificación, y todos esos conceptos, que son conceptos aplicables solamente al mundo finito, por ende la Torá tampoco no le aplican esos conceptos. No le aplica el concepto de transformación ni de modificación, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Es decir, que cuando Dios le dice al pueblo judío, no le vas a agregar y no le vas a quitar, no es que le está diciendo, ustedes tienen la capacidad de agregarle o tienen la capacidad de quitarle. Para nada. Lo que está diciendo es, no pueden. No es algo posible. Y por esa razón, cuando Maimónides trata de decir que Dios no puede cambiar la Torá, es porque ese concepto de transformación de la Torá no aplica. Porque la Torá es Dios, Dios mismo. No Dios revelado en forma de Elohim, no Dios revelado en forma de Havayen, en todos los nombres habidos y por haber de Dios, sino la esencia misma de Dios. Y por eso Maimónides dice, plantea este fundamento de esta forma, que la Torá no puede ser cambiada. Por eso lo llama Ha'ataka, la información divina desde la divinidad misma tal cual. ¿Revelada dónde? Revelada en el mundo finito. En las próximas clases vamos a seguir trabajando sobre estas mismas ideas, pero de forma más desarrollada, de forma más aplicada. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias, Rab. Muy impresionante clase, la verdad, muy hermosa, muy profunda. Vamos a dar espacio a preguntas, comentarios. Tenemos nuestra primer manita levantada, estimado Socorro. Adelante. Shalom, Rabino. Shalom, shalom. Bueno, aquí mientras usted estaba hablando, yo trataba como de asimilar unas cositas. Con la ayuda de Hashem, ojalá me haga entender. Cuando usted dice que si Dios es infinito, por lo tanto lo finito aún ni siquiera lo puede tener a él. Es decir, el concepto de finitud que el ser humano tiene está limitado por lo material y por todo lo que tenemos en nuestro entorno. O sea que es imposible que yo comprenda la infinitud de Dios. Es imposible que yo la llegue a entender. Y entonces pienso yo que lo infinito no tiene cabida en lo finito porque dejaría de ser infinito. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Claro. Entonces la naturaleza, cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza, dice que Hashem se manifiesta en medio de ella, pero aún ahí no está limitado. Claro. ¿Voy bien? Claro. Bueno, entonces, yo logro entender es si al Maimónides querer expresar que el ser humano no podía cambiar esa Torá, porque era la esencia misma, Dios estaba mostrando en ella, logro entender que es como si estos antepasados, estos patriarcas, lograron en una conciencia divina comprender algo. Entonces ahora, ¿qué tipo de conciencia hay en los seres humanos, en especial el pueblo judío, para aceptar en la plenitud de esa esencia divina como Torá? Porque somos seres humanos, tanto Abraham como usted es un ser humano, pero ¿cómo era la comprensión en ese momento de esa conciencia divina a la comprensión que hay ahora? Y si es así, yo conozco un judío que dice que es ateo. Yo no lo oigo de a mí me llama mucho la atención. No he entrado nunca en discusión con él porque no me parece, porque yo creo que yo no sé nada de todo lo que él pudiera saber. Pero entonces, ¿qué tipo de conciencia hay entonces ahora para comprender esa Torá a la que en ese momento había? Pues no sé si me lo voy a entender. Ok, de nuevo, desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos el concepto de finitud porque gracias a lo finito, cuando empezamos a contar,
una pregunta que todo niño se hace, al menos yo me la hice, no sé otros niños, yo me la hice. ¿Cuántos números hay? Respuesta clásica, infinito. Ujú. Esa es nuestra perspectiva. Sin embargo, dijimos que ese tipo de infinitud no es la infinitud de Dios. La infinitud de Dios es una infinitud que también se revela precisamente en lo finito. ¿Cuál es la distancia que hay entre 0 y 1? Infinita. Matemáticamente es infinita. Ujú. Y por esa razón, que solamente alguien con esas cualidades divinas, ¿qué potencia necesito yo? A ver, ¿qué potencia necesito yo para hacer pasar el de 0 a 1? Pues es que es mucho. ¿Cuál es el poder que yo necesito para hacer que 0 se vuelva 1? Yo la cambio. ¿Cómo? Mire, que el 0 es un número el 0 es un número muy interesante. Y que hay gente que lo toma sin valor, pero tiene mucho valor. Si usted divide 5, 0, le da 2.5. Pero si usted divide 5 y 1, le da 3. Tiene valor. Tiene valor. Claro que sí. Mire, que nadie puede hacer salir cualquier número que lo multiplique incluso más grande entre 0, ¿qué da? Nada. Mm. 0. 0. Puede tener 1.000.000.000. ¿Por 0? 0. Eso te explica. Dios creó el mundo a partir de la nada misma. Es decir, hizo que del 0 saliera 1. Entonces Hasidut te explica lo siguiente. Para que Dios saque de 0 a 1 la potencia que necesita tener, tiene que ser infinita. Pero es una potencia que necesita estar todo el tiempo activo en el 1. Para que no solamente sea 1, sino que se vuelva 2, que se vuelva 3 y mantenerlos a todos a la misma vez. Y si esa potencia no se encuentra, entonces es como que multipliquemos por el 0. Entonces todo se anula. Dejaríamos de ser completamente. Sí. Entonces por eso traje el ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre 0 y 1? Es infinita. Entonces nuestro concepto que tenemos de infinitud es como la persona que piensa que solamente rezando es espiritual, pero trabajando es mundano. Porque piensa que solamente en lo inalcanzable es ahí donde está lo wow, cómo me inspira, pero las cosas simples que están frente al ojo, eso no tiene ningún valor. Cuando en realidad, si no fuese por el 0, si no fuese por lo que uno tiene de frente, entonces la gente busca la espiritualidad y cuidado con esto. Este era el nivel de Abraham y los patriarcas. Ellos concibieron espiritualidad. Lo que pasó en el monte Sinaí no fue espiritualidad. ¿Cuándo nace la espiritualidad? ¿Cuándo nace? Pues el alma es esa esencia divina y no siente la necesidad de
búsqueda de Él. Ok, le voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Qué dice Maimónides? Maimónides dice que la causa de todas las causas es Dios. Y Maimónides plantea un Dios, un ente completamente por encima de cualquier concepto o idea. Eso Incomprensible. incluye, dijimos en las primeras clases, ahorita estamos en la clase 30 y no sé cuánto. En las primeras clases dijimos que incluso el concepto de espiritualidad no aplica a la esencia de Dios. Lo que implica que la espiritualidad es creada. Los ángeles son creación, no son eternos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tendemos a pensar sobre Dios como que Dios es espiritual. Dios no es espiritual. Decir que Dios es solamente espiritual es decir que Dios también es un sofá. Porque en lo que respecta a Dios, explica Hasidut, espiritual o físico, no le importa a él. Todo es igual para él. Dice el texto. Kulam bejochmo osita. Todo lo que existe, bejochmo osiso. Con sabiduría lo hiciste. ¿Acaso que las cosas se hacen con sabiduría? Si usted piensa ahorita, ¿va a crear un objeto palpable? No, no puede. Ningún ser humano puede hacer eso. Hashem, con intelecto divino, creó objetos palpables. ¿Qué significa eso? Que él está por encima del intelecto divino y está también por encima del intelecto de lo palpable. Hasidut concluye, ni el intelecto divino, por muy espiritual y elevado que sea su intelecto divino, su atributo de sabiduría, explicado en la Kabbalah, el atributo de Jochma, por muy elevado que sea, para él, tanto ese nivel como lo físico, no tienen ninguna importancia. Es decir, los dos son considerados para él. Os hizo, los hiciste. Para él todo es considerado palpable. Entonces, lo espiritual es limitado. La espiritualidad es limitada. Y señores, no debería ser la meta del ser humano buscar espiritualidad. No. Ese es así, de forma, voy a decir de forma abierta, esa es una de las ideas que predica Hasidut Chabad, la filosofía hasídica de Hasidut Chabad. La espiritualidad es limitada. Tiene un tope. Hay un tope hasta donde la persona puede experimentar, puede entender, puede comprender. Ese fue lo que pasó con los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, ellos comprendieron sobre cómo Dios se revelaba en la creación. Pero hay más que eso. Eso fue lo que se reveló en el Monte Sinaí. Ese más que eso. Aquello que está por encima de todo eso y que lo ilimitado y lo limitado no importa. Eso dice, yo quiero que me hagan 4 paredes y allí quiero yo habitar. No mi espiritualidad, no mis atributos, no la forma en que yo me revelo, mi propia esencia, yo mismo. Y quiero que vayan y conquisten una tierra, me construyan un templo y en la parte interna, allí quiero estar yo. La espiritualidad solamente puede revelarse ¿dónde? En la espiritualidad, en lo espiritual, en lo impalpable, en lo no conocible.
pero la esencia puede ser puede hacer lo que se le venga en ganas. Esa es la diferencia. Y Dios le dio a la capacidad al ser humano, y por ende, el ser humano tiene la capacidad no de comprender la esencia, no aplica la comprensión ya, experimentarla. Que eso nosotros vamos a hablar luego. ¿Cuándo es que nosotros vamos a alcanzar como un todo a nivel global experimentar la esencia de Dios mismo? Nuestra conciencia va a ser la misma, pero el mundo lo vamos a ver de forma distinta. Gracias, Rab. Excelente. Así que yo ya llegaría a una conclusión. Y es que si hay finitud, es porque lo infinito fue creado para que hubiera finitud. Es decir, lo infinito crea lo finito. Y lo finito es finito porque lo infinito lo hace finito. Bueno, sonó como forma más sencilla para los oyentes. Es precisamente en lo finito, en aquello que está por encima de lo infinito se revela. Porque mira esto. Chabad explica. ¿Dónde es que se revela la esencia misma de Dios? Maimónides dice, la existencia de Dios, el ser, él llama el ninza, es el ninza. Ese ser no le antecedió nada. No hay nada antes que él. No, es decir, en su propio ser, Dios no se siente dependiente de nada. En su existencia, en su ser. Estamos hablando de la creación y del ser humano. ¿Qué ocurrió antes de la creación, cronológicamente para nosotros? De su esencia le vino una gana. De pronto le surgió un impulso. No puede estar existiendo solamente así. Existió un impulso. Ahí nosotros no comprendemos eso. Porque un impulso no se comprende. Hasta hoy en día, en la psicología moderna, no se comprende de dónde vienen los impulsos de la persona. La psicología lo que puede analizar es el por qué luego que el impulso existe. Por ejemplo, ¿por qué a una persona le gusta el chocolate y a otra no le gusta? ¿Por qué de pronto me da las ganas de tomar un café? Yo puedo explicar por qué me da ganas de tomar un café. Puedo explicarnos luego del impulso, no antes del impulso psicológico. Puedo decir, porque inconscientemente sé que me da energías. Inconscientemente también estoy modificado culturalmente. Pero el impulso mismo no puede explicarse en palabras ni en intelecto. No se puede. Es imposible. Todos los ensayos que se puedan hacer sobre ello es a partir de luego del impulso, no antes. Sobre esto explica el Alter Rebbe, sobre una taive, que fue lo que le ocurrió a Dios, Mishkin Kashe, sobre el deseo más profundo que le vino de su esencia a Dios, nos hacemos preguntas porque no se entiende. ¿Y qué quiso hacer? Quiso ser humano, quiso un mundo físico. Y lo hizo de forma que él quería
precisamente su ser, antes incluso de su ser, su impulso mismo, quería revelarse en el ser humano, en el mundo físico. Y para eso entonces creó miriadas de mundos, no mundos, no muy místicos, miriadas de diversos niveles de existencia para que esta existencia física pueda existir. Así como cuando una persona quiere hacer algo, en la práctica se le da las ganas, lo analiza y empieza a analizar cómo lo va a hacer hasta que lo hace. Nada más que para él se le hizo más rápido, a nosotros nos cuesta, tenemos que trabajar para ello. Para él fue más sencillo. Una vez que lo creó, ahí era tan sencillo, ahora tiene que todo el tiempo estar activando la creación para que pueda existir. Trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿qué ocurre? En todo ese proceso creativo, su más profundo deseo, ese impulso, esas ganas, ahí no se revela. No se revela ahí. ¿Dónde es que se revela? Pero de forma oculta en el mundo físico. Esa es la razón por la que el mundo físico no presenta a Dios, porque Dios no ve nada aparte de él, así como nosotros no vemos nada aparte del mundo físico. ¿Se entiende de nuevo? ¿Se entiende la idea? La repito. Así como lo que yo veo es un sofá, que tengo un sofá, entonces utilizo el sofá. Así como lo que yo veo un sofá, así como cuando yo me siento a mí mismo, yo no veo mis ideas volando fuera de mi intelecto. Todo está dentro de mí. Dios tampoco no. Entonces, Dios tampoco no ve nada fuera de sí. ¿Y eso dónde se proyecta? Ese sentir, ¿dónde se proyecta? Solamente en el mundo físico, no en los mundos espirituales. Por eso hay que volver a buscar cómo mejorar nuestras relaciones de pareja. Hay que enfocarnos en cómo mejorar la educación de los niños. Hay que ver cómo mejorar políticamente nuestros países. En todo lo que ustedes puedan, en las cosas físicas que no parecen espirituales, es allí donde Dios mismo se encuentra. Es importante la espiritualidad, pero tiene que fusionarse. Tiene que estar fusionado. Pero que quede la mente más clara. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir en todas estas clases? No hay nada más divino, no hay nada más divino que una pareja luego de una discusión se perdonen. Porque es posible rezar por aparte y peleados. Es mucho más fácil. Pero bajar la cabeza y pedir perdón, eso cuesta. ¿Alguien más? Disculpen que me extendí con todas estas preguntas, pero me disculpen. Estimada Alicia, adelante. Buenas noches, Rap. Buenas noches. Tengo ahora sí un montón de confusión, pero ustedes ya estamos acostumbrados porque usted siempre nos deja así. Si la Torá es la esencia de Dios, ¿cómo se aplica en la ley oral? ¿Es también así? Claro. ¿No puede ser modificada también? Ese es el asunto, que la esencia de Dios no está limitada. Entonces, la misma esencia de Dios quiso que el ser humano sea también de su opinión. Y Dios, por así decir, dice, como yo quiero que también tú des mi opinión, entonces por ende también mi voluntad está allí. Y mi voluntad y yo somos una misma cosa. Por ende también, en tu opinión, siempre y cuando esté
siempre y cuando estén conforme conmigo, ahí yo voy a estar. Mi esencia va a estar ahí. Entonces la verdad de Dios está ahí también. Sea que una alhaja cambie, sea que esto funcione, sea que hayan aparente frente a nuestros ojos, aparentemente se ven como transformaciones, modificaciones. Pero la alhaja siempre va a ser la misma, la esencia de Dios siempre va a ser lo mismo en todo lugar. Por eso es que hoy en día, ¿qué hacemos? Cuando aparece un problema alágico, ¿en dónde nos fijamos? No nos fijamos realmente en la situación, analizamos la situación y nos vamos al Talmud para ver dónde encontramos una situación que la generalidad de ese asunto esté allí. Es decir, que nosotros resolvemos problemas modernos con sabiduría antigua. Y eso hasta dónde sube, hasta el monte Sinai, hasta la esencia misma de Dios. Entonces, la resolución que se haga, la decisión alágica que se haga en un problema moderno, ahí también está Dios, la esencia misma de Dios. Tal cual como está Dios en no matarás, no harás esto, no harás lo otro, en no se llama no, también está en esa decisión moderna del año 2022. ¿Más claro? Se espera. Gracias, Rab. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muchísimas gracias, Rab. No sé si alguien más tiene una pregunta o comentario. Quedamos muy pensativos, no se preocupen, vamos a tener la oportunidad de volver a escucharla, repasarla. Rab, muy hermosa clase, muy profunda y es en verdad digna de volverla a escuchar, repasarla y sacar apuntes. La verdad que es muy, como son ideas muy, a mí en lo personal me siento como que estoy aprendiendo de nuevo, nuevamente todo, comenzando desde cero, por decirlo así. Es algo impresionante cómo la Torá tiene la profundidad. Cómo Maimónides se enfocó que ese nivel tan elevado de decir de que la Torá no puede ser cambiada, pero en el nivel que él estaba, o sea, en el nivel que él decía, ¿por qué? Porque es la esencia de Hashem misma. Y Baruch Hashem, qué hermoso es de que como veneno lo podamos lograr entender y a captar esa idea y podernos comprender. Ese es uno de los temas muy interesantes, Rab, que hoy en día existen muchas opiniones de diferentes movimientos en el judaísmo. Y el Benei Noach tiene ese problema de que dice, pero es que se puede confundir, sé que un rabino dice una cosa, otro dice otra, empieza la confusión. Pero esto nos ha dejado muy en claro de que no se trata de opiniones, sino se trata en realidad de la esencia misma de Hashem, que es su Torah, que se apega a su Torah. Y como usted dijo, al nivel de que esto va hasta conectarse hasta Sinaí. Esa es la belleza de la luz de la Torah. Baruch Hashem. Muchas gracias, querido Rab. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguien más que agregar o corregir, querido Rab. ¿Alguien más? Estimado Jacob. Shalom, estimado Rab. Hay una pregunta, una consulta. Tomando en cuenta, como decía hace rato, sobre los números y de que el 0, el 1 y la infinitud y lo finito y lo finito, mi pregunta es, ¿la infinitud también es creación? Claro. Claro. Ahora, yo me imagino que depende de la persona, porque uno, como dices, uno puede aprender a 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3 y contar, pero realmente saber la esencia del 0, saber la esencia del 1, saber la esencia del 2, el qué es lo que le da la fuerza a cada número, el qué es lo que hace que el 0 sea 0, el que el 1 sea 1, todo eso creo que esa es la infinitud, el saber, la profundidad, el alcance de esos números y el comprenderlo, pues que es, a fin de cuentas,
tema para desarrollarse en décadas o durante toda una vida, pero creo yo que sigue siendo la infinitud, sigue siendo creación de Dios y sigue siendo parte para que podamos seguir comprendiendo a Él y a su Torah. Claro. De nuevo entonces estaríamos diciendo que está el concepto del número y luego está la esencia del número. El concepto sería lo limitado y la esencia sería lo limitado. Es decir, que en nuestra visión del mundo, es decir, que nada es pequeño ni insignificante. Una historia para entender esto que acabo de decir. El segundo rebbe de Chabad, Rabbi Shemuel de Lubavitch, estaba estudiando en la sala, en lo de su padre, el primer rebbe de Chabad. El segundo rebbe todavía no era rebbe en ese momento, era un estudiante. El primer rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, estaba en su cuarto y ya había nacido su nieto, Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, el tercer rebbe de Chabad, que se iba a convertir en el tercer rebbe de Chabad, conocido como Tzemach Tzedek. En ese momento, el tercer rebbe era un bebé y la casa tenía 2 pisos. Entonces el escenario es el siguiente. Estaba estudiando en la sala, el segundo rebbe. En la tercera sala, el pequeño Menachem Mendel estaba llorando y estaba tan imbuido en su estudio el rabino Shemuel, que el bebé estaba llorando, pero estaba tan metido en su estudio que ignoró el llanto del bebé. El Alter Rebbe salió de su cuarto y le dijo: nunca ignores el llanto de un bebé. No importa cuán imbuido en espiritualidad en más mundos elevados estás. Porque eso tiene todos los mundos espirituales fueron creados para que ese bebé exista y esté llorando. Entonces, eso es lo más importante. Es allí, en el llanto de un bebé, es allí donde está Dios. Es decir, que está allí donde está Dios, que si escuchamos el llanto de un bebé, vamos a sentirnos, oh, que está Dios. No, la responsabilidad que Dios nos dio. Y así cada cosa. Por más que un alumno en clases, por más sea difícil, hay que tratar de mejorarlo, ayudarlo. Por más de que un cliente sea terrible, que trabajan en kioscos, por más que un cliente sea terrible, hay que tener paciencia. Porque en las cosas más pequeñas es allí donde se encuentra lo más grande. Y por eso el Rebbe decía que se escucha así como... Se escucha lindo. Yo sé que estas frases también las escuchan y las ven en otros libros y en otras cosas. Por eso el Rebbe decía, una pequeña acción. La acción es lo más importante, hay que hacer una pequeña acción. Si dan tzedakah, el Rebbe decía, por ejemplo, al Hasidim, que dan tzedakah, dar tzedakah, no dar una cantidad inmensa de golpe, no, 1 centavo diario. 1 centavo diario. Una cantidad de golpe, cualquier rico la da. Una vez al mes, una vez al año. Fácil. Pero una pequeña cantidad todos los días, ese es un reto. Y de nuevo,
Hay gente que dice, bueno, es que estas ideas, pero no es un hidush del Rebbe, no es una novedad del Rebbe, que una pequeña acción te va a llevar a... Sí, pero otra historia, para que estás a entender. Miré un Twitter, un posteo de Twitter, pertenece a Elon Musk ahora, que decía, un judío decía, yo pensé que los Chabadnikim, así se llaman los Hasidim de Chabad, yo pensé que los Chabadnikim, cuando decía que todo judío es kosher, es santo, lo decían simplemente como marketing, para jalar judíos, tener más judíos en la sinagoga, tener más dinero, hacer más plata, estos rabinos de Chabad tienen mucha plata. Ojalá todos fuesen, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad, dijo él, se lo creen. Así lo creen. Historia número 2. Un niño, una familia no religiosa judía, llegó a un rally. ¿Qué es un rally? Es como un evento donde los niños, luego de terminar en los Estados Unidos, luego de terminar el tiempo de las vacaciones de verano, iban a un campamento donde estudiaban Torah y hacían juegos, y luego de volver se reunían todos los campamentos de Nueva York y también de Montreal, Canadá, iban a 770, a la sinagoga principal de Chabad, y decían textos de la Torah que habían aprendido, cosas que habían aprendido, y como que hacían un reporte al Rebbe. Y el Rebbe luego decía una charla, específicamente para los niños, decía una charla, y luego el Rebbe dijo, y Moshiach viene, y Moshiach viene, Moshiach viene. El niño llega a la casa de su padre, ¿no? Y le dice, ¿qué aprendiste del Rebbe? Entonces, le dice, el Rebbe dijo que Moshiach viene. Entonces el papá le dice, bueno, eso es todo lo que aprendiste. Yo también cuando nos sentamos en la mesa de Shabbat, yo también digo, Moshiach viene, Moshiach viene. Entonces el niño le dijo, sí, pero el Rebbe, cuando el Rebbe lo dice de verdad. No es solamente un eslogan, un marketing para que hagamos stickers y pongamos carpetitas en Facebook. No, de verdad. Entonces, sí, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Pequeños cambios y constantes son los que transforman. Entonces sí, en un número finito, ahí se encuentra lo infinito. Yo sé que a usted le gusta lo de los números porque es programador, algo así, me acuerdo. Así es, Rab. De hecho, también, no, se me escapó ahorita el parafrasearlo con la programación, con cualquier aplicación, cualquier archivo, cualquier página web, está hecha a base de un código. Y un código se tiene que programar. Para poderlo programar, se tienen que declarar unas variables. Al principio de todo, se tienen que declarar unas variables. Se te declaran todas las variables y qué es lo que hace cada variable. Después de que se declara esa variable, se le dice de qué librería se toma esa variable. Si no existe, si no hay librerías, digamos una lista entera de acciones o de comandos, no pudiera existir esa variable. Después se empieza ya a programar, a decirle tal acción con tal variable, va a hacer tal y tal cosa, pero todo es declaración, todo es programación, todo es ir diciendo o dictando qué es lo que se tiene que hacer para poder llegar a una imagen que podemos ver, para poder llegar a un número en la pantalla, para poder... Todo es declaraciones, todo es variables, todos son datos que van en armonía y van juntos y van en conjunto para poder llegar para generar
una imagen. generar lo que vemos y todos son Exactamente. códigos. Entonces, Son- la verdad es que está Son letras, números. sí, todo Y codificado. bueno, eso fue lo que hizo Dios cuando creó el mundo. Así es. Muchas gracias, Rafa. Así que está haciendo algo muy... Está emulando al creador al programar. Ya encontramos a Dios en la programación. Ya no se puede esconder. Ya está. Encontramos. No, pero la verdad es que sí. Bueno, al menos yo cada vez que digo, bueno, sí, esta clase y todo, y me recuerdo otra vez de la programación, digo, ay, no puede ser, o sea, ahí estuvo todo el tiempo, o sea, solo es de ojearle, de leer, de parafrasear, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va acá, y va haciendo que ese campo de visión, esa conciencia se vaya ampliando, va diciendo, por aquí, y vayan encontrando Precisamente. se vaya ampliando ese mapa, ¿no? La verdad, muchas gracias, Ra, porque sí, Precisamente. como dice, ahí está. Y ayer estaba yo viendo un video de un rap que dice que en lo menos insignificante para una persona, en lo que uno cree que es menos relevante, ahí está Dios, y hoy usted también lo estaba explicando. Y igual, o sea, yo estudié esa parte de programación y todo, y yo decía, pues yo estudié ya, y fue parte de mi formación, y ahora me dedico a otra cosa, pero fue mi formación, pero desafortunadamente, más bien, afortunadamente, Hashem me permitió pasar por ese tipo de formación para que, para que tuviera esa base y pudiera yo comprenderlo en una de tantas maneras en las que Hashem se puede manifestar, y en una de tantas de las que podemos llegar a comprender. Muchas gracias, Rafa, por todos sus... Gracias por sus comentarios. Bueno, querido Rap, vamos a dejarlo que descanse. Le agradecemos muchísimo. Una hermosa enseñanza, y queremos agradecerle a todos los que hicieron presentes. Recuerden que esta clase ha sido grabada para poderla compartir, poderla revisar, poderla repasar y enviarnos sus preguntas a estimado Israel en el día de mañana para poder llegar a nuestro Rab Ibn Centeno para que la pueda contestar. Querido Rab, muchísimas gracias. Que tenga una feliz Muchas noche, gracias. descanso. Gracias por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Muchas Buenas bendiciones a noches. todos. Gracias. Shalom. Buenas noches, buenos sueños. Todo Gracias, lo mejor. Rabino. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Excelente. Shalom, shalom.